El sufrimiento no es solo una palabra, es una vivencia que toca lo más profundo del ser. En el campo de concentración, el sufrimiento alcanzaba una dimensión que desbordaba todo entendimiento. No se trataba solo de la tortura física o las privaciones materiales, sino de algo más profundo, la pérdida de la humanidad. La degradación a la que los prisioneros eran sometidos no solo afectaba sus cuerpos, sino que amenazaba con destruir su espíritu. A medida que avanzaba el tiempo, algunos prisioneros llegaron a entender que su mayor enemigo no era la enfermedad, la pobreza o el maltrato, sino el miedo. El miedo a perder toda esperanza, el miedo a no encontrar nunca más un propósito en la vida. Pero también había una luz en la oscuridad. Entre la multitud de cuerpos cansados y almas quebradas, algunos se mantenían firmes. No por la fuerza física, sino por una convicción interna, un profundo entendimiento de que, aunque todo estaba en su contra, aún podía encontrar un sentido en su dolor. El sufrimiento se convirtió en un maestro. Con cada golpe, cada humillación, los prisioneros iban aprendiendo algo nuevo sobre sí mismos, sobre lo que realmente importa en la vida. No es el sufrimiento en sí lo que determina el destino de una persona, sino lo que uno elige hacer con él. En este sentido, el sufrimiento se convierte en un camino hacia el autoconocimiento, una oportunidad de descubrir los aspectos más profundos de la existencia. En el campo de concentración, la vida carecía de muchos de los elementos que consideramos esenciales, la libertad, la seguridad, el confort. Pero había algo que permanecía intacto, la capacidad de buscar un sentido. Para muchos, esta búsqueda comenzó a ser la razón por la que seguían adelante. Algunos encontraron el sentido en la esperanza de reunirse con sus familias, otros en la posibilidad de testificar lo que había sucedido, de que el mundo conociera la crueldad del régimen. Pero no todos compartían el mismo sentido. Había quienes se dieron cuenta de que el sentido de la vida no siempre se encuentra en lo que podemos ver o tocar. Algunas personas, en medio del caos y la desesperación, encontraron significado en las pequeñas cosas, el gesto de un compañero, una mirada de comprensión, un gesto de solidaridad. Estos pequeños actos de humanidad eran, para algunos, la prueba de que aún era posible encontrar un propósito en medio de la tragedia. Lo que diferenciaba a quienes sobrevivían de quienes sucumbían era su capacidad para crear su propio sentido. Aquellos que sabían que podían elegir cómo interpretar su sufrimiento, cómo encontrar un propósito incluso en las condiciones más extremas, eran los que lograban mantener la esperanza. El sentido no se encuentra solo en lo que la vida te da, sino en lo que tú eliges darle a la vida. La libertad interior es un concepto difícil de entender para quienes nunca han estado atrapados en circunstancias extremas. En el campo de concentración, los prisioneros estaban esencialmente restringidos, pero muchos llegaron a comprender que la verdadera libertad no radica en las condiciones externas, sino en la capacidad de la mente para mantenerse intacta. Los barrotes, las murallas, las condiciones inhumanas eran solo limitaciones físicas. Lo que realmente podía encarcelar a una persona era la mente. Algunos prisioneros, al verse reducidos a su mínima expresión, se dieron cuenta de que podían mantener su dignidad sin importar las circunstancias. No importaba lo que le sucediera, podía elegir cómo reaccionar ante los abusos, ante el hambre, ante el miedo. De esta manera, la libertad interior se convierte en un acto de resistencia. Resistencia no solo ante los opresores, sino ante la tentación de perderse a sí mismo. La libertad interior es también la capacidad de tener una visión más allá del sufrimiento inmediato. La persona que tiene una idea más grande, que puede ver su sufrimiento como parte de un todo, es capaz de mantenerse a flote. Aquellos que pudieron ver más allá de su dolor, que no se dejaron consumir por el miedo o la desesperación, encontraron un tipo de libertad que ningún opresor podía quitarles. Aceptar la realidad es uno de los actos más valientes que podemos hacer. En el campo de concentración, la realidad era dura, cruel e injusta. Pero aquellos que fueron capaces de aceptar lo que les sucedía sin resignarse, sin rendirse, encontraron una fortaleza que muchos no creían posible. Aceptar la realidad no significa ceder ante ella,
sino reconocerla como lo que es y decidir no dejarse definir por ella. El coraje de aceptar la realidad también es el coraje de mirar dentro de uno mismo, de enfrentar nuestras propias debilidades y temores. En el campo, los prisioneros no solo debían enfrentarse a los guardias, sino también a sus propios demonios internos. El sufrimiento exterior solo exacerbaba los conflictos internos, y aquellos que no podían aceptar lo que les sucedía se veían consumidos por la angustia y la desesperación. Pero aceptar la realidad también trae consigo una profunda lección de sabiduría. Al reconocer que no siempre podemos controlar las circunstancias externas, pero si nuestra respuesta a ellas, se abre la puerta a la paz interior. Al final, el sufrimiento pierde su poder sobre aquellos que logran aceptar la realidad tal como es. La mente humana es la herramienta más poderosa que tenemos para sobrevivir. A pesar de las condiciones inhumanas, los prisioneros descubrieron que la mente podía ser la clave para resistir. Algunos, al encontrarse al borde del colapso, decidieron que no iban a dejar que su mente fuera dominada por el miedo. En lugar de ceder ante la desesperación, comenzó a crear pensamientos y visiones que los mantenían a flote. Pensaban en sus seres queridos, en lo que harían cuando salieran, en los pequeños placeres de la vida que aún podrían disfrutar. La mente puede actuar como un refugio ante la tormenta. Si uno es capaz de llenar su mente de pensamientos positivos, de mantener la esperanza viva en el interior, las circunstancias externas dejan de tener tanto poder sobre uno. Algunos prisioneros, incluso cuando su cuerpo estaba agotado, seguían resistiendo porque su mente no había cedido. Sabían que mientras pudieran seguir pensando con claridad, seguirían luchando. En el campo de concentración, la mente era tanto un enemigo como un aliado. A veces, los pensamientos oscuros y el miedo trataban de tomar el control. Pero aquellos que lograban dirigir sus pensamientos hacia lo positivo, hacia el sentido, hacia la esperanza, eran los que sobrevivían. En medio del sufrimiento, la búsqueda de un propósito mayor fue lo que permitió a muchos prisioneros encontrar una razón para seguir adelante. No solo se trataba de sobrevivir, sino de encontrar un significado más allá de las circunstancias inmediatas. En la desesperación, algunos comenzaron a cuestionar por qué estaban pasando por todo eso, porque el sufrimiento había llegado a sus vidas. Sin embargo, este cuestionamiento, aunque doloroso, se convirtió en una búsqueda que les dio fuerza. El propósito mayor no tiene que ser algo monumental o grandioso, sino algo que le dé sentido a la vida diaria. Algunos encontraron su propósito en la idea de sobrevivir para contar la historia de lo que habían vivido, en compartir con el mundo el horror del campo de concentración. Otros encontraron propósito en la relación con sus compañeros de sufrimiento, en la solidaridad que nacía entre los prisioneros. A través de los pequeños actos de bondad, como compartir una migaja de pan o un gesto de comprensión, muchos encontraron un sentido profundo en medio de la oscuridad. El propósito también se encontró en la aceptación de lo que no se podía cambiar. Al final, no se trataba de entender por qué sucedió todo esto, sino de cómo reaccionar ante ello. Encontrar un propósito en la vida no significa que todo vaya bien, que las condiciones sean perfectas, sino que uno puede encontrar algo valioso incluso en los momentos más sombríos. Esa es la verdadera fortaleza del ser humano, la capacidad de encontrar sentido incluso en el sufrimiento. En un lugar como el campo de concentración, la muerte era una presencia constante. Era algo que acechaba cada día, cada hora, y aunque todos sabían que la muerte podía llegar en cualquier momento, no todos la aceptaban de la misma manera. Para algunos, la muerte se convirtió en una amenaza que les robó la esperanza, mientras que para otros fue la liberación de un sufrimiento interminable. Pero lo interesante es que la muerte, lejos de ser algo que quitaba todo significado, comenzó a ser vista como una forma de trascendencia. Aceptar que la muerte es parte inevitable de la vida permitió a muchos prisioneros encontrar una forma de liberarse del miedo. Si se moría, pero mientras tanto, el ser humano podía decidir cómo vivir. Y vivir con sentido, vivir con dignidad, era lo que realmente importaba. Al principio, algunos tenían miedo de morir,
pero pronto se dieron cuenta de que vivir con miedo de la muerte no les ofrecía nada. La verdadera liberación, la verdadera paz, venía de vivir plenamente en el presente, sin ser esclavo del miedo. La muerte también le dio a muchos un sentido renovado de trascendencia. La idea de que nuestras acciones y pensamientos pueden tener un impacto más allá de nuestra vida, de que nuestra esencia puede perdurar a través de las generaciones, les dio a algunos el coraje de seguir adelante. La muerte dejó de ser un final absoluto para convertirse en una parte de un ciclo eterno de vida y sufrimiento. La esperanza se convirtió en la chispa que mantenía vivos los corazones de muchos prisioneros, no porque fuera una esperanza vana, sino porque estaba arraigada en algo profundo y auténtico. Era la esperanza que se sostenía en las pequeñas victorias diarias, resistir la tortura, mantener la dignidad en medio de la crueldad, encontrar momentos de consuelo en medio de la desesperación. Era una esperanza que surgía, no del deseo de escapar de la realidad, sino de aceptar las circunstancias sin rendirse ante ellas. Para muchos prisioneros, la fe en algo más grande que ellos mismos fue lo que los ayudó a encontrar la fuerza para levantarse cada mañana. No se trataba de una fe ciega o religiosa, sino de una fe en la capacidad humana de resistir y transformarse. Incluso aquellos que habían perdido su fe en Dios encontraron en su propia humanidad un motivo para seguir adelante. La fe se convirtió en una confianza inquebrantable en que, aunque no comprendieran el sufrimiento, había un propósito detrás de todo esto, incluso si no lo podía ver en ese momento. Para aquellos que mantenían su fe religiosa, la esperanza era el resultado de su creencia en una vida después de la muerte, en la posibilidad de un propósito divino en su sufrimiento. La fe les proporcionaba consuelo, pero más importante aún, les brindaba una manera de ver la vida más allá de la muerte, más allá de la opresión del momento. Era una fe que no solo les permitiría enfrentar el sufrimiento con dignidad, sino que les daba la fortaleza para vivir con el propósito de seguir adelante, para ayudar a otros. Para encontrar un propósito más grande que el sufrimiento que experimentaban. En un contexto en el que la libertad y el control eran conceptos lejanos, el poder de la elección se convirtió en un acto de resistencia. Aunque los prisioneros no podían elegir sus circunstancias, podían elegir cómo reaccionar ante ellas. Esta capacidad para elegir su respuesta frente al sufrimiento les dio el poder de mantener intacta su humanidad. Muchos prisioneros comenzaron a entender que aunque no podían controlar lo que les sucedía, sí podían controlar su actitud ante la adversidad. La elección no solo era una cuestión de mentalidad, sino una afirmación del derecho fundamental de cada ser humano a mantener su integridad frente a las circunstancias más extremas. El sufrimiento era inevitable, pero cómo enfrentarlo, cómo decidir llevarlo, eso dependería de cada individuo. La resistencia mental, la elección de mantener la esperanza, la elección de no sucumbir al desánimo, se convirtió en el mayor acto de rebelión. Los prisioneros no se conformaban con ser víctimas, sino que tomaban conciencia de que, incluso dentro de la prisión de sus cuerpos y mentes, aún podían elegir cómo vivir. No se trataba de un optimismo forzado, sino de un acto consciente de dar sentido a la vida, a pesar de la desesperación que los rodeaba. Este poder de la elección se manifiesta de diversas formas. Algunos optaron por el arte, la música o la poesía como una forma de resistir. Otros eligieron la compasión y la solidaridad, ayudando a sus compañeros de sufrimiento. Cada elección, aunque pequeña, era un acto de resistencia, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más inhumanas, la humanidad sigue siendo capaz de decidir cómo vivir. La vida después del sufrimiento fue un desafío inesperado para muchos prisioneros que sobrevivieron. No solo debían enfrentar las cicatrices físicas y psicológicas, sino que también tenían que lidiar con el vacío que dejaba la experiencia. El regreso al mundo exterior no fue tan fácil como muchos habían imaginado. Las cicatrices del sufrimiento eran profundas y, aunque el mundo exterior parecía haber seguido su curso, para muchos sobrevivientes, nada era lo mismo. Muchos de ellos, al regresar a sus hogares, se encontraron con que la normalidad de la vida cotidiana ya no les era suficiente.
El sufrimiento vivido en los campos de concentración les había mostrado una nueva dimensión de la vida, una nueva forma de ver el mundo. Para algunos, el regreso al hogar fue una lucha por encontrar un propósito en una sociedad que no comprendía lo que habían vivido. Para otros, el regreso fue una oportunidad de reconstruir sus vidas, pero esta vez con una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa, la capacidad de amar, la solidaridad, el respeto y la dignidad. Pero, para todos, la vida después del sufrimiento significó un proceso continuo de reconstrucción. Los sobrevivientes se dieron cuenta de que el sufrimiento no los había destruido, sino que los había transformado. Habían sido forjados en el fuego, y ahora debían encontrar una manera de vivir con el conocimiento de lo que habían experimentado. El sufrimiento, aunque no se podía borrar, ya no los definía. Habían aprendido que la vida es algo precioso, algo que debe ser vivido plenamente, incluso en las circunstancias más adversas. El regreso al mundo exterior también trajo consigo la necesidad de contar sus historias, de compartir lo aprendido, no solo para que el mundo no olvidara lo sucedido, sino para dar sentido a todo lo que habían pasado. Muchos sobrevivientes encontraron en el relato de sus experiencias una forma de sanación, una manera de dar forma a su sufrimiento y transformarlo en algo que pudiera ayudar a otros. La vida después del sufrimiento no fue fácil, pero con cada paso, encontraron un nuevo propósito, un nuevo sentido. La trascendencia del dolor, un concepto que parecía inalcanzable en medio del sufrimiento extremo, se convirtió en una realidad palpable para muchos prisioneros que habían sobrevivido. Al principio, el dolor parecía ser solo una carga, algo que no tenía propósito. Pero con el tiempo, muchos comenzaron a ver el sufrimiento de una manera diferente. El dolor, aunque desgarrador, se convirtió en una forma de conexión, un lazo que unía a los prisioneros en su humanidad compartida. El sufrimiento dejó de ser solo una experiencia individual y se transformó en una experiencia colectiva. Era un dolor que trascendía las fronteras personales, un dolor que conectaba a los seres humanos de una manera profunda. Al reconocer que el dolor no solo los afectaba a ellos, sino que también tocaba a los demás, muchos prisioneros comenzaron a ver el sufrimiento como algo que los unía, que les otorgaba una comprensión más profunda de la humanidad. Pero más allá de la conexión que el dolor ofreció, la trascendencia del sufrimiento se encontraba en la capacidad de convertir ese dolor en algo significativo. Muchos prisioneros encontraron que, al superar su sufrimiento, pudieron enseñar a otros, pudieron compartir sus historias y darles un propósito. Así, el dolor no se convertía en algo que los consumiera, sino en algo que les otorgaba fuerza. Su sufrimiento se convertía en un legado, algo que no solo los definía a ellos, sino que podía ayudar a las generaciones futuras a enfrentar sus propias luchas. La trascendencia del dolor también se manifestó en la resiliencia, en la capacidad de los sobrevivientes para no solo sobrevivir, sino para prosperar. Para encontrar significado en lo que habían vivido y transformarlo en algo positivo. El sufrimiento, lejos de ser una maldición, se convirtió en una escuela de vida, un proceso que los hizo más fuertes, más sabios, más humanos. Al final, la verdadera lección que muchos prisioneros aprendieron fue que la luz siempre puede encontrarse en la oscuridad, aunque a veces parezca invisible. El sufrimiento les mostró que, aunque el dolor era inevitable, siempre hay una oportunidad para encontrar sentido en medio de él. No era la ausencia de sufrimiento lo que les otorgaba la paz, sino la capacidad de ver más allá de la oscuridad, de encontrar en cada momento un propósito, una razón para seguir adelante. La luz en la oscuridad no se encontraba en la promesa de una recompensa futura, sino de la manera en que se vivía el presente. La verdadera luz estaba en la capacidad de encontrar belleza incluso en las circunstancias más desesperadas, en el acto de amar, en el acto de resistir, en la elección de mantener la esperanza. La luz en la oscuridad también se encontró en la humanidad, en la solidaridad, en la compasión que florecía en medio del sufrimiento. Aunque todo parecía estar perdido, la bondad humana seguía siendo un faro, una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, el ser humano puede encontrar una razón para seguir luchando. Finalmente, la verdadera luz que surgió de la oscuridad fue la sabiduría.
La comprensión de que la vida, aunque llena de sufrimiento, tiene un valor inmenso. Al final del dolor, siempre hay una oportunidad para encontrar significado y trascender.